Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien en el Señor en sus casas. La primera lectura la encontramos en Ezequiel 36, del 16 al 28. Y dice así: La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, mientras el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con sus hechos y su modo de proceder. A mis ojos, su manera de actuar fue tan repugnante como si estuvieran menstruando. Por la sangre que derramaron, descargué mi enojo sobre ellos, pues con sus ídolos contaminaron la tierra. Por eso los dispersé por todas las naciones y por todos los países, pues los juzgué como los merecían sus acciones y su conducta. Cuando llegaron a las naciones a las que fueron llevados, profanaron mi santo nombre, pues de ellos se decía que eran el pueblo del Señor y que de la tierra del Señor habían salido. Y me ha dolido ver que mi santo nombre ha sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevados. Por eso, dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho: Pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, el Señor. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Pues lo limpiaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, estas palabras del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué rico verles. Gracias por también compartir este tiempo en comunidad y el privilegio que también tenemos de escuchar su palabra, de compartirla, de entenderla, de ser edificados, de tantas cosas que hoy en día, a pesar de todo lo que está ocurriendo, somos privilegiados de esto. Podemos seguir nutriéndonos del Evangelio, de la palabra del Señor. Lo que sí, hay algo que me ha sorprendido a través de la historia, y es que y esto es la historia mundial, cuando hay algún líder o algún eh, gobierno en donde de cada país, al inicio de sus mandatos generalmente parten bien, plantean algo de trabajo, varias ideas, proyectos, planes de mejora, y en realidad pareciera como que eso es bueno. Pero hay un punto en, dentro de este gobierno o del liderazgo que empiezan a perder credibilidad. Y la pregunta es ¿por qué? La esencia son promesas incumplidas. Plantean muchas ideas que parecen súper buenas, de hecho suenan bien. Mejora la parte económica, como estabilidad económica, menos delincuencia, pensiones dignas, más empleo, y empezamos una lista de sin número de cosas. Pero a medida, como te mencionaba, que avanza el tiempo, esto sí o sí, en algún punto, algo no se va a cumplir, o incluso todas. ¿Por qué si es algo relativamente bueno no se cumple? El problema es que aunque sean buenos deseos, en algún punto esas decisiones se van a corromper, esas decisiones se van a manchar y van a ser contaminadas. ¿Por qué? Porque van a querer el beneficio propio y no el de la comunidad, y van a ser promesas manchadas de pecado. Entonces, si a través de la historia, a través de la realidad de nuestro país o de países que conocemos, no se ha cumplido lo que se promete, ¿habrá alguien que sí cumpla lo que promete? Quizás en lo que veremos hoy podremos encontrar respuesta y recordar que sí hay promesas cumplidas, justicia, restauración y seguridad.
¿Te parece si oramos y dejamos este tiempo especial que nos bendice nuestro Señor y que nos mantenga concentrados, que nos anime y nos fortalezca por medio de su palabra? ¿Qué no, por favor? Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por poder haber escuchado, Señor, tu palabra leída. Gracias por que nos da la bendición, Señor, de ahora poder escuchar la exhortación de tu palabra por medio de Esteban, Señor, y pedimos que tú lo bendigas, que lo uses, Señor, que pongas palabras en su boca y que todo lo que ha meditado, Señor, esta semana pueda ser de beneficio también para nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones, impacta, Señor, nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos aprender, podamos mirar, Señor, quizás algo que no habíamos visto de este pasaje, quizás conocerlo por primera vez y también, Señor, motiva nuestros corazones para amarte con todo nuestro ser, Señor, y eso sabemos que lo haces tú con tu Espíritu. Gracias por este tiempo. Bendice a Esteban, Señor, y bendice a cada uno de nosotros en nuestros hogares con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, que no. Recordar que las 3 lecturas que se hicieron, el pasaje central y lo que veremos hoy está en Ezequiel. Los otros pasajes son cumplimiento y apoyo y lo vamos a ir viendo a través de este sermón. Yo no sé si lo habías escuchado antes, si lo has leído. A mí me pasó que yo solamente lo había escuchado y nunca había tenido el privilegio de dedicarme a leerlo. Y este libro de Ezequiel cuenta una época terriblemente cruda de Israel. Son los periodos más críticos. Es un libro donde abarca 48 capítulos que contemplan 22 años de la historia de Israel. Y esos 22 años es donde vemos una Jerusalén sitiada, una Jerusalén destruida, un templo incendiado, la monarquía, todo en términos de liderazgo estaba todo roto. El pueblo estaba sufriendo. Pero producto de ciertas cosas, y lo vamos a ir mencionando a través de este sermón, Ezequiel es un libro que se ve el juicio de Dios. Y por eso la primera parte de este sermón la vemos en los versículos 16 al 21, donde vemos justamente la justicia justa de Dios. Lo primero que mencionamos es que mientras el pueblo de Israel habitaba en la tierra, y lo dice el pasaje, estaba contaminado. Esta tierra estaba contaminada por hechos y modos de proceder. La vida estaba la vida de este pueblo hizo que esta tierra se corrompiera. Y Dios, dice el pasaje, que consideró eso tan inmundo como si estuvieran menstruando. Ahora, la aclaración que quiero hacerte es que en la ley judía, y si lo quieres buscar está en Levítico 15, el versículo 19, se consideraba impura por mandato de Dios a la mujer que estaba con flujo de sangre, que estaba menstruando. ¿Y qué es lo que pasaba? Ella no podía participar de actividades religiosas durante 7 días. Era apartada, era quitada del lugar en donde podía compartir. Incluso si otra persona la tocaba o incluso compartía sus muebles, si tocaba su casa, también se convertía en una persona impura. El objetivo de esto es que Dios menciona que el pueblo ahora es como esta mujer impura. Estaba aislada, estaba alejada de Dios, estaba apartada y como resume o engloba a Dios, es como un pueblo contaminado. Además menciona 2 cosas. Si seguimos el pasaje, dice, por la sangre que derramaron, descargué mi enojo sobre ellos, pues con sus ídolos contaminaron la tierra. Aquí en el versículo 18 hay algo que también hay que mencionar y que al parecer Dios no le pareció. Este derramamiento de sangre y adorar a los ídolos, esta doble ofensa apuntaba a una injusticia social y también a las prácticas idólatras de Israel. Ezequiel en el capítulo 22 lo toca con más detalle, pero cuenta todo lo que ocurrió y lo que hacía este pueblo. Es decir, tenía actitudes idólatras, es decir, no quería a Dios y también hizo injusticia social con sus compatriotas.
Yo no sé si algo te suena, pero lo que se me vino a la mente fue lo siguiente. En Marcos 12, alguien le pregunta al Señor, cuando se acerca a Jesús, le dice, ¿cómo o cuál es el mandamiento más importante que nosotros debemos saber? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Inmediatamente Jesús también contesta, y hay uno segundo, igual de importante que este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús resume en perfecto, digamos, en perfecto sentido, una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Justamente lo que Cristo menciona muchos años después es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ofendía a Dios de manera vertical por la relación idólatra que tenía con otros dioses y también lo ofendió de forma horizontal con estas injusticias sociales, derramamiento de sangre con sus compatriotas. Y por esto Dios menciona y hace que se disperse el pueblo y fuera juzgado por sus acciones y pensamientos. ¿Crees que este juicio de Dios fue justo? ¿Fue una decisión justa o injusta? Quizás puedas pensar que es justo, porque merecían pasar por eso, era un pueblo que no quería a Dios, que no quería relacionarse con Dios, lo ignoraron, no lo tomaron en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás puedes pensar, sí, tiene sentido, pero también puedes pensar que haya sido una decisión injusta. ¿No era el pueblo de Dios el escogido? ¿No debía tener una imagen acorde a cómo era Dios? Hay algo ahí como raro. En resumen, ¿crees que Dios tomó una decisión justa e injusta? La decisión que tomó Dios era algo que no tenía opción, más que derramar sobre su pueblo las maldiciones del pacto que los israelitas habían quebrantado. Dios no puede ir en contra de su carácter. Dios no puede relacionarse con el pecado. Y de forma coloquial, no le hace la vista gorda al pecado. No lo pasa por alto. Levítico 18:25 nos cuenta que la tierra debía vomitar a sus moradores cuando se contaminara. Y toma sentido lo que hizo Dios, porque como estaba la tierra contaminada, ¿qué hizo con los que vivían ahí? Los vomitó, los expulsó de la tierra en donde estaba. Aunque Dios expulsó a su pueblo de la tierra prometida para disciplinarlo, y como vamos a ver en la segunda y tercera sección, restaurarlo, el exilio ofreció una mala imagen del Señor entre las naciones paganas. ¿Por qué te digo esto? Porque según lo que se creía en la antigüedad, si un pueblo era deportado, es decir, era sacado de su tierra por conquista, alguien los venció y tuvieron que salir de ahí, por hambruna, no tenían recursos y tuvieron que ir a buscar a otro lado, o incluso por enfermedades, por un sinnúmero de situaciones que tuvieron que salir de su tierra, lo que se creía era que ese Dios de ese pueblo no era lo suficientemente fuerte para protegerlo y cuidarlo. Por lo tanto, ¿qué ofreció el exilio? Esta salida del pueblo, ¿qué ofreció como mensaje para los pueblos paganos? Era una señal de que el Dios de Israel era el más débil de todos los dioses de las naciones que habían conquistado Jerusalén. La imagen que mostró el pueblo por medio de este exilio hacia los demás era profanar el nombre de Dios. Deshonraron su esencia, su carácter y su reputación. Versículo 21, que es el último versículo de esta sección, dice, y me ha dolido ver que mi santo nombre haya sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevados. El Señor dice que le dolió. Le dolió profundamente ver a su pueblo cómo profanaba su nombre hacia las demás naciones. Y la pregunta es, ¿tú le tomas
realmente el peso al pecado y las consecuencias que trae? ¿Le tomamos siempre el peso? A veces no lo dimensionamos, somos un poco simplistas. ¿Te dueles como Dios se dolió? Son preguntas para reflexionar un poco y que nos llevan a mirar que es solo juicio. Creo que no. Y vamos a ver qué nos trae en las siguientes secciones. Como mencionábamos en esta primera sección, hablamos del justo juicio de Dios y vamos a ir avalando por qué es justo. Perdón. En la segunda parte de este sermón lo podemos encontrar en los versículos 22 y 23. Y recordar que somos restaurados por Dios, o la restauración de Dios. Cuando alguien te daña o te ha dañado, ¿qué es lo primero que haces? Sientes enojo, sientes rabia, te duele, eres indiferente, te da lo mismo que te hagan lo que hagan, o inmediatamente dañas de vuelta, tienes una respuesta de ataque. Pareciera ser que, indistintamente, la forma que ocupes son respuestas un poquito más de daño que de una reconciliación o una restauración de esa relación. Es algo que tenemos por lo general, no digo que siempre pase, pero tendemos en general la gente a hacer eso. Si bien el pueblo había dañado la reputación de Dios, es decir, había hecho un ataque a Dios para dañar esta reputación, la respuesta de Dios es totalmente amorosa. Dice, por eso dile al pueblo de Israel, versículo 22, que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Y el versículo 23 vuelve a mencionar que profanaron su nombre. Entonces, esta respuesta y esta preparación, porque esta sección es como una previa a lo que va a decir en la declaración potente que viene después. Y lo que dice que todo lo que va a ser después y lo que va a ser declarado en los versículos posteriores no es por lo que el pueblo es, por su esencia, y no es por ellos, sino es por el carácter de Dios, es por quién es Dios. Dios les dice que aun cuando profanaron su nombre, y lo repite en los dos versículos, Él será santificado en medio del pueblo, y las naciones van a saber quién es el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué quería Dios proteger su nombre? ¿Por qué quería proteger su santo nombre, su reputación entre las naciones del mundo? ¿Por qué razón crees que Dios quería proteger esa imagen? Porque a Dios no solo le importaba o le preocupaba la salvación de su pueblo, sino también del mundo. Estas naciones también quería llevar el mensaje a otras naciones. Y justamente lo que el pueblo estaba haciendo era creando una mala imagen de Dios y que no era la correcta. Permitir que su pueblo permaneciera en pecado y que sus enemigos lo destruyeran, es decir, que siempre viviera en pecado y que los enemigos lo atacaran a este pueblo y cayeran y sufrieran, siempre llevaría a otras naciones a una sola conclusión, en que sus dioses paganos eran superiores a cualquier poder del Dios de Israel y no iba a poder ser poderoso frente a las otras naciones porque era menospreciado. Era un Dios que no podía con su pueblo, o sea, vivía en pecado, lo destruía, entonces, tremendo poder tiene tu Dios. Y esto lo parafraseo un poco de lo que describía el profeta Isaías también. Así que, por causa de su nombre, por causa de la esencia y la razón completa de quién es Dios, enviaría entonces a la tierra un remanente de su pueblo. ¿Por qué también le afectaba el que otros supieran o vieran una imagen incorrecta de él? Es que Dios no puede compartir su gloria con otros dioses. Solo Él es el único Dios verdadero. Estos dioses paganos o estos ídolos, como lo hemos mencionado en algún minuto, estos ídolos son nada. No existen, son nada. Y lamentablemente el pueblo
creía en esto y deshonró la imagen real del Dios verdadero. Ahora, ¿recuerdas cuando Jesús se enojaba con los líderes, con los fariseos, con el tema del templo y se airaba? Era una ira santa, era una ira justa. La pregunta es ¿por qué? Jesús era capaz de apelar y enojarse de esa forma porque esas situaciones dañaban la imagen de Dios y confundían al pueblo. Jesús hacía defensa del carácter de Dios. Él no podía dejar pasar algo así. No podía quedarse callado porque eso no era la imagen de Dios. Y además, como decía, confundía a la gente, confundían al pueblo. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nos enojamos, a menudo tenemos un control o un enfoque que no es el mejor, no es el apropiado. Totalmente contrario a lo que nos dice Santiago, el capítulo 1. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jesús no mostró la ira del hombre, sino la perfecta y justa indignación de Dios. ¿Te acuerdas que mencionábamos en la primera parte que estaba la justicia justa de Dios? Bueno, además, debo mencionarte que esta es perfecta y es una justa indignación de Dios. Dios podía indignarse de lo que estaba haciendo porque atentaba contra su esencia y su imagen. Pero ahora, este pasaje nos va a llevar a la respuesta de Dios frente a este comportamiento del pueblo. Y el Salmo 147, versículo 3, nos recuerda que Él siempre tiene la intención de sanarnos y sanar nuestro corazón. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. El Salmo nos recuerda que la intención de restaurar, y que es lo que está preparando el Señor en esta sección, siempre ha sido una propuesta de Dios. Jamás ha sido una intención de nosotros. No por nuestros méritos. Igual que el pueblo en ese tiempo, nosotros no tenemos ningún mérito para ser restaurados. Ni por nuestro actuar, ni por nuestro carácter, sino por el carácter de Dios. Ahora, esta restauración implica que los demás también conozcan a este maravilloso Dios. Esa era la intención principal de Dios, por eso le afectó tanto el que su nombre fuera manchado y que diera una imagen completamente mala de Dios y que no correspondía, porque otros debían conocerle. Si has conocido al verdadero Dios, si te has maravillado por sus proezas, si le has amado porque Él te amó primero, ¿te importa entonces que los demás conozcan a este maravilloso Dios? Y la pregunta es, en el fondo, sí, a ver, ¿me importa? Sí, yo creo que sí me importa. Pero algo a veces nos impide el que le demos a conocer a otros, y a veces pasa porque podemos ser piedras de tropiezo para otros y eso nos afecta, porque manchamos de cierta forma el nombre de Dios. Y por eso la pregunta es, ¿proteges la reputación de Dios? Sabemos que Dios igual se va a dar a conocer. Nosotros no somos capaces de convencer corazones. El Señor igual puede tocar el corazón de la persona que Él desee, pero sí dañamos su reputación. Somos parte de su pueblo. Recuerda que en Ezequiel lo que está mostrando aquí está haciendo un juicio a Israel, pero ese juicio a Israel era porque afectaba también a las demás naciones y su nombre y el objetivo que iba a plantear. Entonces, ¿protegemos su reputación? ¿Nos preocupamos de mostrar al Dios verdadero? Si no lo estamos haciendo, también es bueno evaluarnos y pedirle perdón al Señor y su guía también, porque a veces podemos ser o podemos estar ofendiendo a Dios de cierta forma a los demás.
Si realmente te preocupa que otros conozcan a este maravilloso Dios, es algo que te debes preguntar, debemos preguntarnos y reflexionar. Este juicio justo que vimos en la primera sección nos lleva a este preámbulo que nos cuenta de, a pesar de ser el más vil pecador, somos restaurados por Dios, nos lleva a que estamos seguros en Dios, una seguridad en Dios. Y esta tercera parte está de los versículos 24 al 28, que es el final de esta sección. Yo creo que a través de de nuestro crecer, hay ciertas cosas que nos dan inseguridad. Por ejemplo, en el caso de mi hija, al principio le daba inseguridad caminar. Trataba de pararse, pero no se atrevía. Pero hay un crecer, entonces ahora no le da tanto miedo, pero cuando uno va creciendo más y va siendo adulto, vas viendo otros tipos de inseguridades. Miedo a fracasar, por ejemplo. Ansiedades. Una experiencia del pasado que te marcó y eso te trae inseguridad también. Pero el común denominador es la desconfianza. Me va a ir mal, esto ya me pasó una vez, me va a pasar de nuevo, no lo voy a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Esa desconfianza nos hace tambalear, dudar y nos frustra para seguir adelante. Hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir, y así como ese pueblo, nos hace estar como contaminados de esta inseguridad. El pasaje en esta sección, de los versículos 24 al 28, nos muestra que es Dios quien va a limpiar esta contaminación y todas las impurezas y los ídolos que están en nuestro corazón. Una descontaminación. En un lenguaje figurativo, ocupa el agua. ¿Recuerdas qué pasó con Noé en el diluvio? Dios ocupó el agua como medio purificador, inundó la tierra, quitó toda la impureza y toda la maldad que había causado la humanidad. Es un lenguaje figurativo que ocupó el Señor. Y ahora, en vez de que a través de una persona, en este caso Noé, que era como el líder de esa actividad, será Dios mismo quien hoy purificará esa condición de pueblo contaminado y convencido que él no necesitaba a Dios y era él solo. La declaración que hace el Señor después de esto dice, les daré un corazón nuevo, un corazón distinto. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Ese cambio profundo de un corazón de piedra, se asume que un corazón de piedra no tiene respuesta, no reacciona, no ama, no entrega, es duro, es porfiado, no escucha la palabra del Señor. Y dice que ahora les va a cambiar este corazón blando, dispuesto a escuchar la palabra del Señor, vivir conforme a sus preceptos, ser amoldado por nuestro Señor. Y también este corazón sensible de carne y blando apunta a que seremos, como decía, moldeados por Dios según lo que Él plantee. ¿Y quién va a ser el encargado de asegurar esto? El Espíritu nuevo, el Espíritu Santo, que dice aquí, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. El sello, así como lo leíamos en en uno de los pasajes que leyó Moisés, este sello de esta promesa, porque recuerda que esto que pasó en Ezequiel, para el pueblo en ese instante fueron promesas. No era algo que se había cumplido. Nosotros vemos esas promesas cumplidas. Lo vemos ahora. Ese espíritu, el Espíritu Santo, será el que ponga el andar bajo los estatutos y preceptos de Dios. Entonces, de esa forma, es un recordatorio y una esperanza real de ser transformado, guiado, animado y fortalecido. También leímos hace un rato lo que decía Nicodemo. Y la pregunta era,
Pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Que me tengo que meter de nuevo en el vientre de mi mamá? ¿Cómo es el tema? O sea, no lo logro entender. Recuerda también que antes de conocer a Cristo, porque Ezequiel estaba antes de Cristo, o sea, en el tiempo de Ezequiel estaba antes de Cristo y no tenían la noción de Jesús. Tenían, obviamente, los preceptos y los estatutos de Dios como su principal ayudador, Señor y Rey. Pero nosotros estamos al otro lado de la cruz. Entonces, recordar que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estábamos muertos, eso nos dice Efesios capítulo 2. Si estábamos en esa condición, ¿podíamos hacer algo? Nada. Nuestra condición de muertos no nos permitía hacer absolutamente nada. Entonces alguien debía darnos vida. Hemos sido regenerados por Dios, vueltos a la vida, no para hacer lo que a nosotros se nos ocurra, sino para vivir la vida que Dios quiere, obedecer y poner en práctica lo que Dios dice en su Escritura. Por eso nos da un corazón nuevo. Por eso el corazón nuevo implica que tenemos una vida nueva. Hemos sido renovados. Y aparte, más encima, si ya ese regalo era maravilloso, nos deja el Espíritu Santo para reafirmar y consolidar que eso no va a cambiar. El Espíritu Santo es el sello que tiene todo aquel que ha puesto la confianza en Jesucristo y que reafirma y confirma las promesas cumplidas que planteó el Señor. ¿Hay alguna promesa no cumplida de Dios? Sí, hay una. La segunda venida de Cristo que todavía no ha ocurrido. Lo que no significa que, como hemos visto a través de la historia, todas las promesas han sido cumplidas, todas, cada una de ellas a través de la historia. Esta es la última promesa que le queda a Dios por cumplir. Y si ha cumplido todas, ¿por qué desconfiar de su última promesa que también será cumplida? Hagamos una pequeña pausa. ¿Recuerdas todo lo que hizo el pueblo y lo que sufrió? Sufrió el juicio por su actuar, por su andar, y ahora vemos una respuesta que inmediatamente después del juicio hay gracia, hay misericordia, hay amor. Un amor profundo por su pueblo. ¿Qué tiene que ver este pasaje, casi 600 años, 590 años antes de Cristo, con nosotros, contigo, con mi vida? Es que esa misma promesa que fue declarada para ese pueblo, hoy, para ti y para mí, es una promesa cumplida. Somos parte de su pueblo y somos bendecidos por sus promesas cumplidas y llevados por el sacrificio de Cristo. Cristo lo hizo posible. Yo sé que tú y yo lo sabemos, es súper claro para nosotros, lo hemos entendido. Sé que por medio de Cristo esto se cumple. Y no era posible por nosotros poder alcanzar el privilegio. Nuestro pecado hacía este roce con Dios, esta lejanía con Dios, porque Dios no se puede relacionar con el pecado. Pero Dios envía a Jesús a tomar el lugar que tú y yo merecíamos. Y aparte, no con esto, Dios envió a su Espíritu Santo como sello y seguridad de la gran promesa que había hecho. O sea, Él mismo se aseguró de asegurarnos a nosotros todas sus bendiciones. ¿Qué mejor que el mismo Dios que te entrega estas promesas, Él mismo se preocupe de cumplirlas y asegurarse de hacerlo, porque no puede ir en contra de su carácter? Si su carácter es bondadoso y de la misma manera como Él es eterno, Él no puede dejar de ser bondadoso. Si Él tiene misericordia y su carácter es eterno, Él no puede dejar de tener misericordia. Y también, como Él es un Dios justo y también es eterno, no puede dejar de hacer justicia. No puede ir en contra de su carácter. Hay algo maravilloso porque la pregunta es, si tú lo llevaras a reflexión, ¿quién luego de darle la espalda, yo a alguien darle la espalda,
esa persona me ofrece lo mejor? ¿Quién yo, luego de defraudarlo y pisotearlo, me ofrece una vida nueva? ¿Quién luego de ofenderlo, menospreciarlo, ignorarlo, me ofrece renovar mi vida? Solo Dios tuvo, tiene y tendrá la intención de hacerte parte de su pueblo. Y Él, como dice este último versículo, voluntariamente ser nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo y Él amorosamente será nuestro Dios. Comentarios finales para terminar y para reflexionar. En ese tiempo, el pueblo tenía la responsabilidad de representar a Dios de una forma adecuada. Hoy, como parte de su pueblo, nosotros también tenemos la misma responsabilidad. ¿Representas a Dios como es debido? ¿En qué áreas podrías mejorar? ¿Crees que hay algo en donde poder mejorar? Y no lo veas desde el punto de vista de fuerza de nosotros mismos. Sabemos que hay muchas áreas que están siendo tocadas por el Señor y hay otras que nos cuestan más. Y estar consciente que necesitamos nuevamente de la ayuda del Señor. Pero recuerda, somos sellados por su Espíritu. Ya fuimos apartados, ya fuimos bendecidos. Sabemos que Cristo va a venir y eso va a ser eterno y vamos a tener una relación perfecta con Dios. Pero hoy, ya tenemos una relación con nuestro Señor. No la desaproveches. Disfruta este tiempo y toma esta responsabilidad de representar a Dios humildemente en estas áreas en donde quizás también debemos mejorar. Hay ciertas áreas en donde debemos mejorar y pedimos la ayuda de nuestro Señor. No podemos dejarlo eso a nuestras propias intenciones y fuerzas porque vamos a volver a fracasar. Vamos a volver a ser egoístas y centrados en nosotros como este pueblo. Este pueblo no escapa de cómo somos nosotros. Y así como este pueblo no tenía atributos de por sí majestuosos para que Dios dijera, ah, los voy a perdonar, así también nosotros. No teníamos ningún atributo tremendamente valioso para que Dios se fijara en nosotros. Y aparte exaltar a Jesús como el principal iniciador y consumador de su obra. Para aquellos que es primera vez que escuchan la palabra del Señor, puede ser que a través de Facebook te hayas conectado por primera vez, alguien te invitó y es primera vez que escuchas de la palabra del Señor y más encima escuchas un pasaje del Antiguo Testamento, que al principio podría ser un poco difícil de entender. Pero Dios te invita y ofrece un nuevo comienzo. Este también es un mensaje para ti. No por lo que hiciste, no por lo que no hiciste, no por lo que dejaste de hacer, no por tus méritos, sino por las características de Dios. Creo que en estas promesas cumplidas, que es la justicia de Dios, la restauración por medio de Dios, y que estamos seguros en Dios por medio de su Espíritu, no queda más que agradecerle. Creo que si nosotros miráramos nuestro corazón y en realidad Él ve mucho más allá porque Él ve hacia el futuro. Nosotros sabemos lo que hemos hecho hacia atrás, pero no cómo nuestro comportamiento puede ir cambiando. Y Él, aún así, conociendo cómo fuiste, eres y serás, aún así, Él quiso que nosotros fuéramos su pueblo y Él fuera nuestro Dios. ¿Te parece si oramos y le damos gracias a nuestro Señor por este tiempo? Voy a pedir al Keno nuevamente que nos guíe en esta oración para finalizar este tiempo especial en comunidad, en familia, recordando las maravillas que sigue haciendo en esta historia que hemos visto en esta serie de Como abuelo de pájaro, en esta historia maravillosa, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Oremos, hermanos. Primera Pedro 2, del 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Padre, te damos gracias porque, como decía Esteban, Señor,
nosotros también éramos como este pueblo, idólatras, Señor, con nuestros deseos pecaminosos, nuestra idolatría, y aún así, tú en tu misericordia, Señor, en tu amor, por tu carácter, por tu perfecto amor, Señor, que no puedes negarte a ti mismo, Señor, te diste por completo y diste a tu Hijo, Señor, para morir por nuestros pecados en esa cruz y ganar, Señor, para nosotros esa libertad, esa justificación por nuestros pecados, Señor. Gracias porque a pesar de haberte ofendido, Señor, tú nos miraste con amor, con misericordia, y hoy en día podemos ser parte de tu pueblo, Señor, por tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias porque este mensaje impacta nuestros corazones, porque tú eres el que cambia, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. No hay corazón que se te pueda resistir, Señor, al poder de tu Espíritu Santo para ser transformado y renovado, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cambiar, nos ayude a ser transformados y nos ayude a vivir como parte de tu pueblo, esperando, Señor, como decía Esteban, la segunda venida, Señor, esa promesa que aún no ha sido cumplida, para que tú, Señor, vengas a morar, a habitar, Señor, entre nosotros. Hoy ya es una realidad para nosotros, pero será completa y perfecta, Señor, cuando Cristo venga por segunda vez, Señor. Te damos gracias porque somos parte de tu pueblo y podemos acceder, Señor, a ser parte de tu pueblo si confiamos y ponemos nuestra esperanza, Señor, nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.